¿Alguna vez han alzado la vista en catedrales y palacios antiguos, contemplando esos increíbles frescos en el techo? No me refiero a admirar la belleza de los angelitos y las nubes, sino a activar el pensamiento crítico y hacerse una pregunta sencilla. ¿Cómo pudo un artista, tumbado boca arriba sobre andamios de madera inestables en penumbra, iluminando su trabajo con velas, crear una pintura perfecta a 20 metros de altura sobre el suelo? Y no una mancha cualquiera, sino obras maestras con detalles minuciosos, distorsiones de perspectiva complejísimas y miles de delicados toques, donde no se puede errar ni un milímetro. Imaginen que la pintura les gotea en la cara, que las manos se les duermen por la tensión constante, que el cuello se les queda rígido por la postura antinatural. Falta oxígeno por el centenar de velas encendidas, y ustedes deben pintar el rostro de un santo de tal manera que se vea correcto desde 20 metros de distancia y bajo un ángulo determinado. La historia del arte afirma que todo esto se hacía a mano, durante años, con herramientas rudimentarias y a la luz del fuego, y debemos aceptarlo, pero detengámonos un momento y apliquemos la lógica. Tomemos una calculadora y comencemos a calcular las realidades físicas, químicas y fisiológicas de este proceso. Lo que descubrirán a continuación les hará ver de una nueva manera no solo la pintura, sino también amplias capas de la historia que nos enseñaron en la escuela. Hoy les mostraré cómo las leyendas románticas sobre el sufrimiento de los genios se desmoronan al chocar con la física elemental y el sentido común. Empecemos por lo que nos dicen los historiadores del arte y los guías turísticos cuando estamos boquiabiertos bajo las bóvedas pintadas de palacios famosos. Tomemos un ejemplo concreto: el plafón de la residencia de Wurzburgo de Giovanni Battista Tiepolo. 677 metros cuadrados de pintura ininterrumpida a 18 metros de altura. Nos cuentan una hermosa historia sobre cómo el gran maestro veneciano, junto con sus hijos, trabajó en esta pintura de 1752 a 1753, es decir, solo 13 meses. O tomemos el fresco de Andrea Pozzo en la iglesia de San Ignacio de Roma, 530 metros cuadrados de pintura de techo creados, según nos dicen, en 3 años, de 1685 a 1688. Los historiadores del arte describen con aliento contenido cómo el maestro pasaba 12 horas al día en los andamios, alimentándose de pan y agua que le pasaban sus ayudantes. Muestran grabados antiguos donde el artista yace heroicamente extendido sobre las tablas, rodeado de aprendices que se mueven apresuradamente con cubos de pintura y antorchas sobre varas largas. Nos hablan de sacrificio, de devoción al arte, de cómo Pozzo, al terminar la obra, ya no podía mantener la cabeza erguida. Su cuello quedó permanentemente torcido por la tensión de años. Suena inspirador, suena elevado, como el argumento de un drama histórico sobre el sufrimiento del creador por la belleza. Otro ejemplo, Pietro da Cortona y su pintura del Palacio Barberini, de 400 metros cuadrados, supuestamente realizada de 1633 a 1639. Pero toda esta hojarasca romántica se desmorona tan pronto como aplicamos las leyes elementales de la física, la fisiología y el sentido común a estas afirmaciones. Y ahora se lo demostraré con cifras, cálculos y una simple lógica de la que no se librará ninguna referencia a la genialidad. Empecemos por la pregunta más fundamental que, por alguna razón, nadie se hace en voz alta en los museos. ¿Cómo veía el artista lo que pintaba a 20 metros de altura? Tomemos un salón de baile típico con un techo pintado. El área de la pintura es de 600 metros cuadrados, la altura de la bóveda. Una vela de cera estándar proporciona un flujo luminoso de unos 12 lúmenes, creando una iluminación de aproximadamente 15 lux a 1 metro de la fuente. Según la ley del inverso del cuadrado, a una distancia de 20 metros, la iluminación cae 400 veces, hasta 0,037 y 5 lux de una sola vela. Para un trabajo de calidad, con color y detalles, los artistas modernos utilizan una iluminación mínima de 500 lux. Este es el estándar de los talleres de restauración. Para alcanzar al menos 100 lux en un techo de 600 metros cuadrados a una altura de 20 metros, se necesitarían unas 4 o 5 mil velas dispuestas por el perímetro de la sala y en los propios andamios. Pero esto es solo el principio de la pesadilla, porque 5.000 fuentes de fuego abiertas no son solo iluminación, son un verdadero horno bajo las estructuras de madera. Cada vela encendida emite unos 80 vatios de energía térmica.
Multiplicamos por 5000, obtenemos 400 kilovatios de calentamiento continuo del aire bajo la bóveda. La temperatura en la parte superior de la sala sube a 60 o 70 grados Celsius. Es simplemente imposible estar allí sin riesgo de golpe de calor, pero son aún más terribles los productos de la combustión. Al quemar una vela durante 4 horas, el tiempo medio de combustión de una vela de cera, se liberan aproximadamente 3 gramos de hollín finamente disperso. 5000 velas en una jornada laboral de 10 horas requieren 2 o 3 reemplazos completos. Es decir, quemamos entre 12 y 15,000 velas al día, lo que genera 35 a 45 kilogramos de hollín puro. Este hollín negro y graso sube con el aire caliente y se deposita en una capa gruesa justo donde el artista intenta crear los toques de color más delicados y las veladuras transparentes. Después de una hora de trabajo, todo lo que han pintado por la mañana está cubierto de una capa de hollín que es imposible de eliminar sin correr la pintura fresca sobre el yeso. Y lo más crítico, el oxígeno. 5000 velas encendidas consumen aproximadamente 1200 litros de oxígeno por hora, lo que en un espacio cerrado de 10 o 12,000 metros cúbicos crea una hipoxia peligrosa a los 30 o 40 minutos de combustión continua. Hablemos ahora del propio artista, de su cuerpo, que no se rige por representaciones románticas del arte, sino por las duras leyes de la biología y la fisiología. Propongo realizar un experimento sencillo. Tiéndanse boca arriba ahora mismo. Extiendan ambos brazos hacia arriba, por encima de la cabeza, e intenten mantenerlos en esa posición durante al menos 3 minutos sin moverse. Simplemente sosténgalos. ¿Qué ocurre? Al cabo de 1 minuto o minuto y medio, la sangre comienza a retirarse de los brazos levantados debido a la gravedad. Los dedos se enfrían y se adormecen. Se pierde la sensibilidad en las puntas. A los 3 minutos aparece un dolor ardiente en las articulaciones de los hombros. Los músculos comienzan a temblar involuntariamente por la sobretensión. El cuello, obligado a mantener la cabeza echada hacia atrás en un ángulo antinatural, se entumece de tal manera que cada movimiento se acompaña de un dolor en la base del cráneo. Y ahora imaginen que en esta posición no solo tienen que sostener los brazos, sino realizar un trabajo minucioso con el pincel, controlar la presión, mezclar los tonos en la paleta que sostienen con la otra mano, distinguir los detalles más pequeños en la penumbra. Los estudios médicos demuestran que trabajar con los brazos constantemente levantados provoca el llamado síndrome del opérculo torácico, la compresión del haz neurovascular entre la clavícula y la primera costilla. Al trabajar en esta postura durante más de 40 minutos sin interrupción, comienzan microdesgarros de las fibras musculares, edemas de los tejidos blandos y, de manera crítica, alteración del suministro de sangre al cerebro, debido a la compresión de las arterias vertebrales en la región cervical. Los historiadores afirman que Andrea Pozzo trabajó en el plafón de la iglesia de San Ignacio durante 3 años seguidos, pasando de 8 a 10 horas diarias en los andamios, incluso haciendo una pausa de 10 minutos cada hora, y con pintura al fresco. Tales pausas frecuentes son inaceptables. La pintura comenzará a secarse de manera desigual. Seguirían siendo 6 o 7 horas al día en una postura que los ortopedistas llaman carga extrema para el aparato locomotor. Pozzo debería haberse convertido en un gran inválido, con compresión de las vértebras cervicales, parálisis de los brazos y dolores de cabeza crónicos. Pero en los retratos vemos a un hombre sano de 70 años con una postura erguida que siguió trabajando hasta su muerte e incluso escribió un tratado de 2 volúmenes sobre perspectiva. ¿Cómo? Profundicemos y hablemos del aspecto técnico, de la perspectiva, porque es aquí donde la versión oficial entra definitivamente en contradicción con la realidad. Todos los frescos de techo están diseñados para ser vistos estrictamente desde abajo y utilizan la técnica del di sotto in su, la perspectiva desde abajo hacia arriba, donde las figuras están especialmente deformadas para que, vistas desde el suelo, parezcan correctas y proporcionales. Tomemos un ejemplo concreto. El plafón de la residencia de Wurzburgo de Tiepolo, con sus cientos de figuras humanas. Para crear la perspectiva correcta, el artista debía calcular cómo se distorsionaría exactamente cada línea, cada contorno, dependiendo del punto de observación, el ángulo de visión y la distancia del espectador a la imagen. Pero he aquí el momento crítico. Solo se puede comprobar la corrección bajando al suelo y mirando desde allí, porque arriba, donde se pinta, todo parece alargado, deformado y completamente antinatural. Esta es la peculiaridad de la técnica. Al descubrir un error en las proporciones o el punto de vista, el artista debe subir de nuevo a la altura de 18 metros, corregir el fragmento, bajar de nuevo para comprobar el resultado, y así decenas de veces para cada figura.
Los andamios de madera de la época no son una construcción moderna de aluminio con una escalera cómoda, sino un sistema de varios niveles de vigas, tablas y cuerdas, donde cada subida o bajada lleva un mínimo de 12 o 15 minutos, teniendo en cuenta la necesidad de actuar con precaución. En un fresco típico de 500 metros cuadrados, hay entre 150 y 250 figuras humanas. Cada una requiere una cuidadosa elaboración de proporciones, claroscuro, drapeados, una estimación conservadora. Cada figura debe ser comprobada y corregida al menos 20 o 30 veces durante el trabajo. Boceto grosero, ajuste de contornos, elaboración de volúmenes, detallado, acentos finales. 200 figuras multiplicadas por 25 iteraciones nos dan 5000 subidas y bajadas. Incluso si el artista dedica solo media hora a cada ciclo, 15 minutos para bajar, 5 minutos para evaluar, 10 minutos para subir, son 2500 horas o 300 días laborables de 8 horas solo para el desplazamiento, sin contar la propia pintura. El siguiente punto que destruye toda la imagen romántica es la propia técnica de la pintura al fresco y sus crueles limitaciones de tiempo. El fresco no es una pintura al óleo sobre lienzo, donde se puede trabajar durante meses, haciendo correcciones y rehaciendo fragmentos fallidos. Es pintura con pigmentos solubles en agua sobre yeso cal húmedo. La técnica se llama buon fresco, el verdadero fresco. La esencia del método es que los pigmentos se absorben en el grosor del yeso húmedo, y cuando éste se seca, se produce una reacción química de carbonatación. La cal se convierte en carbonato de calcio sólido, uniendo permanentemente la capa de pintura a la base. Pero esta técnica tiene una limitación despiadada. El yeso permanece apto para trabajar solo 8 o 12 horas, dependiendo de la temperatura y la humedad del aire, después de lo cual se endurece y las pinturas ya no se absorben, sino que simplemente quedan en la superficie. Esto significa que el artista debe aplicar yeso fresco por la mañana, en un área que esté seguro de pintar antes de la noche, y completar completamente este fragmento al final de la jornada laboral. Si no se da prisa, el yeso tendrá que ser retirado por completo con un cincel y aplicado de nuevo al día siguiente, porque sobre la superficie seca ya no se puede pintar al fresco. Si comete un error en la composición o el color, es imposible corregirlo, solo retirar y rehacer todo el área desde cero. Ahora imaginen a un artista trabajando en las condiciones infernales descritas anteriormente, asfixiándose por falta de oxígeno, cegado por la tenue luz de las velas, con las manos dormidas por la tensión, el cuello dolorido por la postura antinatural. El hollín se deposita sobre la pintura fresca, y además debe trabajar rápido, porque el yeso se seca y no hay tiempo para corregir, y con precisión, porque cualquier error significa la pérdida de un día entero de trabajo. Un maestro experimentado en las condiciones cómodas de un taller, sentado frente a un caballete con buena iluminación, puede pintar de manera competente en una jornada laboral de 10 horas un máximo de 1 o 2 metros cuadrados de una composición compleja y con múltiples figuras. Para un techo de 600 metros cuadrados, esto significa 300 o 400 días laborables de tiempo puro de pintura, pero a esto hay que añadir los días perdidos por corrección de errores, incluso si solo se cometen errores en el 10% de los casos, unos 30 o 40 días más los días en que no se puede trabajar debido a una humedad del aire demasiado alta, o por el contrario, a un secado del yeso demasiado rápido con calor. Una estimación realista es de al menos 500 o 600 días laborables, es decir, 2 o 3 años de trabajo 6 días a la semana sin interrupciones por enfermedad o fiestas. Ahora preguntémonos, ¿dónde están los materiales preparatorios para un proyecto tan grandioso? Para una pintura de cientos de metros cuadrados, con docenas de composiciones complejas con múltiples figuras, deberían existir miles de bocetos preliminares, dibujos detallados de cada personaje, cada elemento arquitectónico, cada drapeado. En la época del Renacimiento y el Barroco, los artistas creaban los llamados cartones, dibujos preparatorios a tamaño real sobre papel o lienzo, que luego se transferían a la pared mediante el método de espólvero. El cartón se aplicaba al yeso, se perforaban agujeros frecuentes a lo largo de los contornos, a través de los cuales se aplicaba polvo de carbón vegetal o sanguina, dejando un contorno punteado en la pared. Para un fresco de 600 metros cuadrados, se habrían necesitado 600 metros cuadrados de cartones. Esto es un volumen gigantesco de trabajo preparatorio que requiere meses, esfuerzo y una montaña de materiales. Pero cuando acudimos a las colecciones de museos y archivos, encontramos para la mayoría de los frescos conocidos un máximo de 10 o 20 bocetos rápidos, realizados a pluma o sanguina en hojas pequeñas.
Para el plafón de la residencia de Wurzburgo de Tiepolo, se conservan 12 bocetos con una superficie total de unos 2 metros cuadrados. Esto es, el 0,3% de la superficie del fresco terminado. Los historiadores del arte explican esto diciendo que el maestro trabajaba por inspiración, improvisando la composición directamente en el techo, y que los cartones y bocetos simplemente no se conservaron a lo largo de los siglos transcurridos. Esperen, ¿en serio? Un artista improvisó una composición de 300 figuras con una perspectiva matemáticamente calculada, trabajando en una postura incómoda, en la oscuridad, sobre yeso húmedo donde no se puede corregir nada, y aún así creó una obra de arte perfectamente equilibrada. Y en cuanto a la conservación, ¿por qué se conservan miles de dibujos de artistas secundarios de esa época guardados en los gabinetes de grabado de los museos, pero no se conservan los cartones para las obras maestras más célebres de la pintura monumental? Y lo más interesante, cuando se comparan los bocetos conservados con el fresco final, se observan discrepancias radicales, figuras en poses completamente diferentes, la composición reconstruida, incluso el número de personajes no coincide. ¿O el maestro realmente cambió drásticamente su concepción durante el trabajo, arriesgándose a arruinar cientos de metros cuadrados de costosa pintura? ¿O estos bocetos antiguos fueron creados posteriormente a posteriori para respaldar documentalmente la leyenda del trabajo manual del gran artista? Pasemos a la química, a la composición de los propios pigmentos de pintura, porque los métodos de análisis modernos no mienten, ni se adaptan a la versión oficial de la historia. El análisis de fluorescencia de rayos X y la espectrometría de masas permiten determinar la composición química exacta de los pigmentos hasta las impurezas e isótopos. Y aquí comienzan las incompatibilidades muy incómodas sobre las que los historiadores del arte prefieren no extenderse o las desestiman con explicaciones superficiales. En el estudio de algunos frescos, datados a finales del siglo XV y principios del XVI, se detectan rastros de pigmentos y aglutinantes que, según la historia oficial de la química, solo se sintetizaron en los siglos XV y XIX. Por ejemplo, en el análisis de los frescos del Palacio Farnesio en Roma, atribuidos a Aníbal Carracci y datados en el año 1600, se detectaron micropartículas de azul de Prusia, un pigmento azul a base de hexacianoferrato de hierro, que se considera inventado en 1704-1706 por el tintorero berlinés Johann Jacob Diesbach. En las pinturas de algunas iglesias italianas del siglo XV se han encontrado rastros de verde de cromo a base de óxido de cromo, cuya síntesis industrial se remonta a 1809 y está asociada al químico francés Louis-Nicolas Gauquelin. También se han encontrado blancos de zinc, óxido de zinc, cuya producción masiva comenzó solo en el siglo XIX, aunque fragmentos individuales datan de los siglos XV y XVI. Cuando investigadores independientes señalan estos anacronismos químicos, los historiadores del arte oficiales se encogen de hombros y dan explicaciones estándar. Esto es el resultado de restauraciones posteriores de los siglos XVI y XIX, cuando los frescos se renovaron y retocaron con materiales modernos para la época. ¡Excelente! Supongamos que realmente se trata de restauraciones y renovaciones de épocas posteriores, pero entonces surge una pregunta legítima: si una parte significativa de la capa de pintura fue repintada en los siglos XVI y XIX, ¿qué queda del original del siglo XV que seguimos llamando obras de Carracci, Domenichino o Guercino? Aunque lo que vemos hoy puede ser un 70 u 80% obra de restauradores del siglo XXI. Esto ya no es una restauración en el sentido moderno, de conservación y preservación del original. Es de hecho la creación de una nueva obra, atribuyéndola a un maestro antiguo. Volvamos al análisis visual de los propios frescos, y prestemos atención a lo que normalmente se oculta tras la impresión general de belleza y armonía. Miren atentamente los elementos decorativos de las pinturas de techo, los marcos arquitectónicos, los casetones, las rosetas, las guirnaldas de estuco, los adornos repetitivos. Estos elementos muestran una absoluta identidad entre sí con una precisión inalcanzable para el dibujo a mano. Hagan un experimento sencillo. Intenten dibujar a mano 10 círculos idénticos de 5 centímetros de diámetro sin compás. Cada uno diferirá en tamaño, forma, estará ligeramente aplanado o alargado. Esta es la variabilidad normal del trabajo manual, pero en los frescos barrocos vemos cientos de elementos decorativos, rosetas, medallones, cartelas, que se repiten con una desviación no superior al 1 o 2%. Es más, las mediciones instrumentales revelan que los rostros de los ángeles y las figuras en diferentes partes de la composición tienen proporciones idénticas.
La distancia entre los ojos, el tamaño de la nariz, la anchura de la frente, todo coincide con una precisión de 3 a 5 milímetros a una distancia de 20 metros. Los drapeados en la ropa de los santos y las figuras alegóricas repiten el mismo patrón de pliegues característico, no aproximadamente similar, sino matemáticamente idéntico, como si el artista hubiera utilizado una plantilla o matriz mecánica. Los elementos arquitectónicos, las columnas pintadas, las cornisas, los arcos, muestran una perspectiva ideal con puntos de fuga calculados con precisión de ingeniería, algo que es imposible lograr a ojo con cuerdas y plomada. Los historiadores del arte explican esto por el uso de plantillas y troqueles sencillos, que ciertamente se aplicaban para adornos repetitivos. El artista cortaba la forma en papel grueso o tabla fina y la delineaba. Bien, supongamos que se usaron plantillas, pero ¿de dónde proviene esa precisión fenomenal en la fabricación de esas plantillas? Para crear decenas de plantillas idénticas de forma compleja, con una precisión de hasta 1 milímetro, se necesitan fresadoras o tornos, equipos de estampado, instrumentos de medición precisos. Tecnologías que, según la versión oficial de la historia, solo aparecieron en el siglo XIX con el desarrollo de la revolución industrial y la ingeniería mecánica. ¿Y si los artistas barrocos realmente utilizaran dispositivos técnicos e instrumentos ópticos de los que la historia oficial del arte o no tiene conocimiento o conscientemente omite? En las últimas 2 o 3 décadas, los historiadores del arte a regañadientes y bajo la presión de pruebas irrefutables han comenzado a reconocer que muchos maestros del Renacimiento y el Barroco utilizaron la cámara oscura, un dispositivo óptico que proyecta una imagen invertida del mundo exterior a través de un pequeño orificio en la pared opuesta de una habitación oscura. El artista británico David Hockney y el físico Charles Falco, en la década de 2000, realizaron una investigación a gran escala y demostraron convincentemente que muchas pinturas de los siglos XV y XIX contienen distorsiones ópticas características de la proyección a través de lentes, y no del dibujo del natural. La versión oficial reconoce la cámara oscura, pero con matices. Dicen que era rudimentaria, que daba imágenes tenues y borrosas y solo servía para pinturas pequeñas en el estudio con luz solar brillante. Pero, ¿y si existieran sistemas ópticos a gran escala más avanzados, capaces de proyectar una imagen brillante y nítida sobre enormes superficies de techos y paredes? Para tal sistema se necesitarían lentes de vidrio pulido de alta calidad de gran diámetro, 30 o 40 centímetros, posiblemente un sistema de espejos para amplificar y redirigir el flujo de luz, y lo más importante, una potente fuente de iluminación, significativamente superior al brillo de las velas. Arqueólogos e historiadores de la ciencia encuentran artefactos sorprendentes. La célebre lente de Nimrud, descubierta por Austin Henry Layard durante excavaciones en un palacio asirio y datada en el siglo VI a.C., posee una calidad de pulido y acabado que la historia oficial de la ciencia consideraba inalcanzable hasta el siglo XV. Autores de la antigüedad describen espejos incendiarios atribuidos a Arquímedes, capaces de concentrar la luz solar a distancias de cientos de metros. Esto implica un profundo entendimiento de la óptica y las técnicas de trabajo de superficies. Por lo tanto, es plausible que existieran conocimientos sobre la manufactura de óptica de precisión en la antigüedad, simplemente perdidos, olvidados o deliberadamente ocultos posteriormente. Imaginemos un sistema hipotético. Debajo del techo a pintar se instalaría una cámara oscura de gran tamaño, equipada con óptica avanzada y un sistema de espejos. Esta proyectaría sobre la bóveda imágenes preelaboradas diseñadas por un artista en un taller a nivel del suelo, bajo una buena iluminación diurna. El maestro, trabajando en andamios en la parte superior, simplemente seguiría los contornos de la composición proyectada y los rellenaría de color, operando de hecho sobre una plantilla luminosa ya terminada. Esto explicaría la perspectiva perfecta, sin un solo error, la exactitud de las proporciones de todas las figuras, la ausencia de necesidad de incontables subidas y bajadas para verificar, la alta velocidad de trabajo y una calidad fenomenal con un número mínimo de bocetos preparatorios. Existe una hipótesis aún más radical sobre las tecnologías de creación de pinturas murales, que suena fantástica, pero explica más hechos que la versión oficial. En la primera mitad del siglo XIX, mucho antes de la invención de la fotografía práctica por Daguerre y Talbot, existían métodos experimentales para transferir imágenes a diversas superficies mediante sustancias químicas fotosensibles. Nicéphore Niepce, en 1826, obtuvo la primera imagen fijada utilizando barniz de asfalto sobre una placa de estaño. Este era el proceso de heliografía.
Pero incluso antes, a finales del siglo XV, Thomas Wedgwood experimentaba con sales de plata, obteniendo siluetas sobre papel y cuero, aunque no lograba fijarlas. La historia oficial de la ciencia afirma que todos estos experimentos comenzaron no antes de finales del siglo XV. ¿Pero es realmente así? Los alquimistas medievales sabían perfectamente que las sales de plata se oscurecen con la luz. Esta propiedad se describe en tratados alquímicos de los siglos X y XI. El erudito árabe Ibn al-Haytham, en el siglo X, describió detalladamente el principio de funcionamiento de la cámara oscura y comprendió teóricamente la posibilidad de fijar una imagen por métodos químicos. El betún natural y diversas resinas, que se oscurecen y endurecen bajo la acción de la luz, se conocían desde la antigüedad y se utilizaban en diversos oficios. Es posible que existiera una tradición cerrada de maestros ópticos y químicos, poseedores de los secretos para transferir imágenes mediante compuestos fotosensibles, y estos secretos eran celosamente guardados por los gremios profesionales. Según esta hipótesis, el artista creaba una imagen original de tamaño reducido, digamos 1 por metro y medio, en su taller, sentado ante un caballete con una excelente iluminación, en una postura cómoda, con la posibilidad de corregir y refinar detalles. Luego, esta imagen, mediante tecnología óptico-química, se escalaba y transfería al techo. El techo se cubría con una composición especial fotosensible. A través de un sistema de lentes y espejos, se proyectaba sobre él la imagen ampliada del original. Se producía una exposición de varias horas o días. La composición química fijaba los contornos. Después, el artista solo coloreaba el dibujo ya terminado, añadiendo volumen y detalles. El tiempo de trabajo se reducía en decenas de veces. La calidad permanecía perfecta. El factor humano de errores e imprecisiones se eliminaba por completo. Una pregunta crucial que rara vez se plantea abiertamente. ¿Cómo sabemos cuándo se crearon estos frescos? ¿Qué pruebas respaldan las dataciones? Los métodos principales de datación de obras de arte son las fuentes escritas, crónicas, contratos con artistas, recibos de pago, análisis estilístico y, más recientemente, métodos físico-químicos de análisis de materiales. Pero un examen más detenido revela que las dataciones de muchos frescos famosos se basan en cimientos muy precarios. La mayoría de los documentos históricos sobre la creación de murales de los siglos XV y XVI nos han llegado no en originales, sino en copias tardías o reescrituras de los siglos XVIII y XIX, cuya autenticidad es imposible de verificar. Por ejemplo, una descripción detallada de la pintura de la Galería Farnese, obra de Annibale Carracci, supuestamente creada entre 1597 y 1600, aparece por primera vez en tratados de historia del arte no antes de mediados del siglo XVIII. Las primeras reproducciones detalladas en grabado de estos frescos fueron publicadas por Carlo Cesio solo en 1772, 172 años después de su supuesta creación. Surge una pregunta legítima. ¿Por qué un proyecto artístico tan grandioso, si realmente existió a principios del siglo XVII y fue famoso, no recibió una cobertura inmediata en las fuentes de su época? ¿Por qué no se conservan descripciones detalladas de testigos presenciales que vivieran en aquel tiempo? El análisis estilístico es un terreno aún más inestable para las dataciones, ya que el concepto de estilo de una época es en sí mismo una construcción de los historiadores del arte, creada a posteriori. En el siglo XIX, los artistas eran muy capaces de imitar el estilo de los maestros antiguos. Existían talleres enteros especializados en la creación de cuadros antiguos, que luego se vendían a coleccionistas como obras auténticas del Renacimiento o del Barroco. El análisis químico de los aglutinantes en las pinturas de algunos frescos, realizado por laboratorios independientes, muestra la presencia de componentes orgánicos característicos del siglo XIX, y no del XV. El análisis por radiocarbono del revoque en algunos casos arroja dataciones que difieren de la cronología oficial en 100 a 200 años. Cuando se señalan estas discrepancias, la respuesta estándar de los historiadores del arte es: los frescos han sido sometidos a numerosas restauraciones y modificaciones, por lo que hay materiales modernos en las capas posteriores. Una explicación magnífica, pero que destruye el mito de la autenticidad. Si un fresco ha sido repintado en un 70-80% en los siglos XVIII y XIX, ya no es obra de un maestro del siglo XV, sino una falsificación con etiqueta. La siguiente pregunta lógica es: ¿por qué alguien necesitaría crear una historia falsa del origen de las pinturas monumentales y atribuirlas a maestros del pasado lejano?
La respuesta reside en el ámbito de la política, la ideología y la legitimidad del poder, porque el arte siempre ha sido una herramienta poderosa para la formación de percepciones colectivas sobre el pasado y el presente. En los siglos XVIII y especialmente en el XIX, en toda Europa se estaban produciendo procesos de formación de estados nacionales, cristalización de identidades nacionales, lucha por el dominio cultural y político. Cada dinastía, cada nueva élite que llegaba al poder necesitaba justificar su derecho al dominio, demostrar la antigüedad de sus raíces, exhibir su superioridad cultural. Para ello se construyó deliberadamente una mitología de un pasado grandioso. Ancestros gloriosos que se remontaban a épocas remotas, tesoros culturales invaluables creados por geniales maestros de la escuela nacional, los antiguos palacios e iglesias, heredados por los nuevos dueños tras guerras, revoluciones o cambios dinásticos, necesitaban una reinterpretación ideológica. Se decoraron con nuevas pinturas, realizadas por artistas contemporáneos en un estilo arcaizante, utilizando las tecnologías de transferencia de imágenes a gran escala ya existentes en aquel entonces. Paralelamente se desarrolló el trabajo de historiadores, historiadores del arte y archiveros. Se escribieron biografías de artistas del pasado inexistentes o semilegendarios, a quienes se atribuyeron obras recién creadas. Se fabricaron documentos retrodatados, contratos, recibos de pago, cartas fechadas en los siglos XV y XVI, pero escritas en realidad en el siglo XIX. Se crearon sellos falsos, se imitaron caligrafías antiguas, se falsificaron firmas. 50 o 100 años después del lanzamiento de esta operación a gran escala, todos creían firmemente en las leyendas creadas, porque habían sido ampliamente difundidas en sólidas publicaciones académicas, se enseñaban en las universidades como una verdad innegable, se reproducían en los libros de texto escolares. Criticar la versión oficial se volvió impropio, poco científico, signo de ignorancia y diletantismo. Se construyó un sistema de apoyo mutuo de la comunidad profesional de historiadores, historiadores del arte, curadores de museos y conservadores de archivos, personas cuya carrera, reputación y bienestar financiero dependen de mantener el status quo, no están interesadas en revisar los fundamentos de su disciplina. Así, ante nosotros se presentan dos hipótesis principales que explican el enigma de las pinturas murales, y cada una de ellas contradice radicalmente lo que está escrito en los libros de texto de historia del arte. Primera hipótesis. Los frescos fueron creados realmente en los periodos indicados en las dataciones oficiales, principios del siglo XV, pero utilizando alta tecnología, cuyo conocimiento se perdió posteriormente o se ocultó deliberadamente. Óptica perfecta, que permitía crear potentes sistemas de proyección para transferir imágenes a grandes distancias. Composiciones químicas fotosensibles para fijar estas proyecciones en el revoque. Quizás incluso tecnologías más exóticas, si se admite la existencia de una civilización más desarrollada o una continuidad cultural con el mundo antiguo, que poseía conocimientos que solemos considerar inventos de la era moderna. Tras alguna catástrofe global, ya fueran una serie de guerras destructivas, cataclismos naturales como la pequeña edad de hielo, epidemias, conmociones sociales, estas tecnologías y conocimientos se perdieron junto con sus portadores. Los supervivientes, al encontrar frescos ya hechos en edificios conservados, al no comprender ya cómo fueron creados, comenzaron a inventar explicaciones basadas en los métodos manuales primitivos disponibles para ellos. Así nació el mito de los artistas geniales y sufrientes, que pasaban años tumbados boca abajo en condiciones inhumanas para crear belleza. Segunda hipótesis, aún más radical. Una parte significativa de las pinturas monumentales que vemos hoy en palacios e iglesias de Europa se creó no en los siglos XVI-XVII, sino en los siglos XV-XIX, cuando ya existían tecnologías de fotografía, litografía y transferencia química de imágenes lo suficientemente desarrolladas. Estas obras se hicieron pasar deliberadamente y con un propósito definido por obras de maestros antiguos como parte de un programa a gran escala para construir narrativas históricas nacionales y justificar la continuidad cultural de las dinastías gobernantes. La falsificación se reforzó con documentos falsos, biografías de artistas fabricadas, bocetos falsos, envejecidos artificialmente. ¿Cuál de estas hipótesis se acerca más a la verdad? Quizás la realidad sea una combinación de ambos escenarios. Parte de los frescos son realmente antiguos, creados con tecnologías de alto nivel perdidas, y otra parte son imitaciones de alta calidad de los siglos XV-XIX, hábilmente integradas en una cronología falsificada.
Pero una cosa se puede afirmar con certeza, la versión oficial del trabajo manual de los artistas, que trabajaban en condiciones inimaginables con herramientas primitivas, no resiste la verificación elemental de las leyes de la física, la fisiología y el sentido común. Los problemas con las pinturas murales en techos son solo uno de los muchos ejemplos donde la historia oficial del arte se enfrenta a contradicciones irresolubles entre lo que se nos cuenta y lo que muestran los hechos. Preguntas análogas, sin respuestas convincentes, surgen prácticamente en todas las formas de arte monumental y decorativo del pasado. ¿Cómo se crearon los mosaicos bizantinos en la Catedral de Santa Sofía de Constantinopla o en Rávena? 4.000 metros cuadrados de revestimiento de mosaico, compuestos por millones de pequeños cubos de malta de 3 por 3 milímetros, colocados con precisión perfecta sobre las superficies curvas de cúpulas y bóvedas. La versión oficial dice que fue a mano, siguiendo un dibujo en el revoque, por un ejército de pacientes maestros mosaístas. Pero los cálculos muestran que para colocar 4.000 metros cuadrados de mosaico con tal densidad, se habrían necesitado al menos 50.000 años hombre de trabajo. ¿Cómo se tallaron esculturas gigantes de 5 a 6 metros de altura a partir de bloques macizos de mármol, con un nivel de detalle que permite ver mechones de cabello, pliegues de la piel, músculos tensos bajo la superficie del cuerpo? Miguel Ángel supuestamente creó la estatua del David, de 5 metros y 17 centímetros de altura, a partir de un bloque macizo de mármol de Carrara en 3 años, trabajando solo con cincel y martillo. El mármol es un material muy duro. Un golpe en falso y se desprende un trozo, que ya no se puede volver a colocar. ¿Cómo se crearon los espejos de Versalles, de 3,5 por 2 metros, con una superficie reflectante perfectamente lisa, sin la menor distorsión u ondulación, en una época en que el vidrio se soplaba a mano y para la amalgama se utilizaba mercurio y estaño? ¿Cómo se tejieron los tapices con una densidad de 40 hilos por centímetro, donde la imagen, por su detalle y juego de luces y sombras, no cede ante la pintura al óleo contemporánea? Para 1 metro cuadrado de tal tapiz se necesita alrededor de 1 año de trabajo de un maestro experimentado. El tapiz La Dama y el Unicornio, de 20 metros cuadrados, debería haberse creado en 20 años, pero se data en un periodo no superior a 5 años. A todas estas preguntas, la historia oficial da la misma respuesta, aprendida como un mantra, a mano, con trabajo paciente, con herramientas primitivas, durante años y décadas. Pero las matemáticas, la física y el simple sentido común demuestran la inviabilidad de estas explicaciones. Por supuesto, los representantes de la ciencia oficial del arte y la profesoría académica objetarán todo lo dicho anteriormente, utilizando el arsenal estándar de argumentos defensivos. Ustedes subestiman la maestría y la diligencia de los antiguos artistas. Eran capaces de hazañas que hoy nos parecen imposibles, dirán, pero la maestría y la diligencia no anula las leyes de la física y la biología. La genialidad no otorga la capacidad de ver en la oscuridad total, ni de ignorar el dolor físico. El talento no exime de la necesidad de respirar oxígeno. Existían técnicas especiales, dispositivos y métodos de trabajo, cuyos detalles simplemente no han llegado hasta nosotros. Un argumento espléndido, que en realidad reconoce la razón de los críticos. Sí, la versión oficial está incompleta. Sí, se ha omitido o ocultado algo importante, pero en lugar de admitir honestamente las lagunas de conocimiento, los historiadores prefieren salir del paso con vagas insinuaciones sobre secretos perdidos de la maestría. Usted es un conspiracionista y un negacionista, que no cree en las capacidades y logros humanos. Una típica descalificación personal en lugar de una discusión objetiva de los hechos. Un truco clásico, al que se recurre cuando se agotan los argumentos racionales. Millones de turistas ven estos frescos con sus propios ojos. Miles de expertos los han estudiado durante siglos. ¿Acaso todos se equivocan? ¿Solo usted tiene razón? La apelación a la mayoría no constituye una prueba de verdad. La historia de la ciencia está repleta de ejemplos en los que el consenso de muchas generaciones de científicos resultó ser erróneo. Si se tratara de una falsificación a gran escala, seguro que alguien de los iniciados se habría delatado. Es imposible mantener un complot así en secreto. Lo cuentan constantemente, pero no lo publican en revistas revisadas por pares, no los invitan a hablar en conferencias especializadas, sus tesis no se admiten a defensa, sus libros no llegan a las bibliotecas universitarias. Se ha construido un sistema de filtros institucionales, donde cualquier pregunta inconveniente o interpretación alternativa se descarta automáticamente en la fase de revisión por comités, compuestos por las mismas personas cuya carrera se basa en mantener la versión oficial.
No es un complot en el sentido de un acuerdo secreto de un grupo de villanos en un sótano oscuro. Es pensamiento grupal, inercia institucional, solidaridad corporativa de la comunidad profesional, la reticencia a admitir que los cimientos de tu especialidad están construidos sobre arena. Si aún dudas y crees que estoy exagerando las dificultades de crear pinturas murales en techos o intensificando los colores para lograr un efecto, te propongo realizar un simple experimento práctico, accesible a absolutamente todos. Toma una hoja de papel de dibujo de formato A2, que mide 40 por 60 centímetros. Fíjala al techo de tu habitación con chinchetas o cinta adhesiva. Acuéstate en el suelo, justo debajo, e intenta dibujar en esta hoja algo con sentido. Un retrato sencillo, un bodegón, un paisaje de tu elección. Para mayor rigor experimental, utiliza solo velas para la iluminación. Coloca 4 o 5 velas a tu alrededor, apaga la electricidad y trabaja en estas condiciones. Pon un temporizador de 2 horas de trabajo ininterrumpido, sin descansos, y observa cuánto tiempo aguantas y qué consigues. A los 15 o 20 minutos, sentirás cómo tus brazos levantados empiezan a entumecerse, la sangre abandona los dedos, las manos se enfrían y pierden sensibilidad. A los 30 o 40 minutos, el dolor en el cuello por la cabeza echada hacia atrás se volverá casi insoportable. Querrás bajar la cabeza y masajear los músculos agarrotados. A la hora, descubrirás que con la luz tenue y temblorosa de las velas, es imposible distinguir los finos matices de los colores. Todos los colores parecen iguales, oscuros o apagados. 1 hora y media después, si es que aguantas tanto, tus brazos temblarán por el sobreesfuerzo. Cada movimiento de la muñeca te costará dolor, y en tu hoja habrá un boceto inseguro y torpe que te dará vergüenza mostrar incluso a tus amigos más cercanos, y mucho menos exponerlo en un museo como una obra maestra. Y esto es solo una hoja de 40 por 60 centímetros, a 2,5 metros de altura en tu apartamento. Ellos tienen 600 metros cuadrados a 20 metros de altura, en una sala enorme. Ahora multiplica todas estas sensaciones: dolor, fatiga, imposibilidad de concentrarse durante cientos de días seguidos. Imagina que trabajas no en casa, en un confort relativo, sino en andamios de madera inestables, que no puedes equivocarte porque el revoque se seca y no podrás corregir nada. ¿Todavía crees que los artistas del siglo XV creaban fácilmente en tales condiciones obras de arte que, 500 años después, inspiran admiración a millones de personas? Este experimento no requiere conocimientos especiales, equipo caro o permisos. Cualquier persona puede realizarlo en su casa, en una noche, y el resultado será más elocuente que cualquier discurso teórico. Físicamente, es imposible crear una obra de arte de calidad en tales condiciones. Las pinturas murales en techos no son un enigma aislado para los aficionados a los acertijos antiguos. Son parte de un problema considerablemente más amplio con nuestra comprensión de las posibilidades tecnológicas y los logros culturales de épocas pasadas. Cuanto más examinamos, de manera atenta e imparcial, el patrimonio material, más descubrimos discrepancias entre los libros de historia oficiales y la realidad física de los artefactos. La mampostería poligonal con bloques de granito de varias toneladas en Cusco, Machu Picchu, Baalbek, donde piedras de 200 a 300 toneladas se ajustan entre sí sin mortero, con una precisión de hasta 1/10 de milímetro. Y no en caras rectas, sino en superficies complejas, poligonales y curvas. La explicación de martillos de piedra y sierras de cobre parece una burla al sentido común. Los obeliscos del antiguo Egipto. Monolitos de granito rosa de 30 a 40 metros de altura, tallados en la roca, transportados a cientos de kilómetros, erigidos verticalmente. Esto requiere tecnologías comparables a las grúas pesadas modernas y transporte especializado. El acero de Damasco, con su estructura única y patrón característico, cuyo secreto de fabricación se ha perdido y no puede ser reproducido ni siquiera por la metalurgia moderna, con sus altos hornos y control preciso de temperatura. El hormigón romano, con el que se construyeron estructuras como el Panteón y los acueductos, sigue siendo más resistente que el hormigón moderno después de 2000 años y posee la propiedad de autorreparación de microfisuras. Todavía no podemos reproducir con exactitud su composición. Todos estos hechos son, o bien silenciados por la ciencia académica, o reciben explicaciones poco convincentes al estilo de un paciente trabajo manual y secretos perdidos de los maestros. Pero, ¿y si la explicación es simultáneamente más simple y más impactante?
¿Qué si el nivel tecnológico en ciertos periodos del pasado fue significativamente mayor de lo que nos dicen y luego ocurrió un retroceso global, una catástrofe, una pérdida de conocimientos e infraestructura? O un escenario alternativo. Una parte significativa de los monumentos antiguos fue creada en realidad en los siglos XV y XIX y envejecida artificialmente para construir ilusiones de una historia profunda y continuidad cultural. En ambos escenarios, la cronología establecida y la historia oficial dejan de ser un saber científico fiable para convertirse en una construcción ideológica, una hermosa invención sostenida por la autoridad de las instituciones académicas y la inercia del sistema educativo. Hemos recorrido un largo camino desde la simple pregunta, ¿cómo pintaban los artistas en la oscuridad de los techos?, hasta conclusiones globales sobre la falsificación de la historia y tecnologías perdidas. ¿Qué hemos descubierto? La versión oficial de la creación de los frescos de techo de los siglos XV al X no resiste el escrutinio de cálculos elementales. La iluminación con velas crea condiciones insoportables debido al hollín, el calor y la falta de oxígeno. La fisiología humana hace que trabajar en una postura con los brazos constantemente levantados sea agotador y perjudicial para la salud. La técnica del fresco exige trabajar a gran velocidad, imposibilitando la corrección de errores. Las distorsiones de perspectiva requieren miles de subidas y bajadas para su verificación. El análisis químico revela la presencia de materiales del futuro. La simetría perfecta y la repetitividad de los elementos sugieren una copia mecánica. La ausencia de materiales preparatorios contradice la magnitud de los proyectos. Las dataciones se basan en fuentes dudosas. Existen dos hipótesis alternativas principales. O bien se utilizaron avanzadas tecnologías ópticas y químicas perdidas, o bien una parte considerable de los frescos fue creada en siglos posteriores y se presenta como antigua. Ambas hipótesis exigen una revisión de las concepciones fundamentales sobre la historia de la tecnología y la cultura. No afirmo haber demostrado de manera concluyente una u otra versión. Para ello se necesitan investigaciones independientes a gran escala, con métodos modernos de análisis de materiales y acceso a archivos cerrados. Sin embargo, he demostrado que la versión oficial contiene numerosas contradicciones irresolubles, silenciadas por la ciencia académica. Cada vez que vea una pintura de techo en un museo, palacio o templo, hágase esta simple pregunta: ¿cómo se hizo realmente? Y si la respuesta honesta es no lo sé, o si lo que se dice no concuerda con la lógica, entonces ha comenzado a pensar críticamente, en lugar de aceptar ciegamente todo lo que está escrito en los libros de texto y lo que dicen los guías turísticos. Hemos llegado al final de esta investigación, pero en realidad es solo el comienzo de una gran conversación sobre cómo se estructura nuestra historia y quién decide en qué debemos creer. Si este tema le ha interesado, si desea seguir profundizando y buscando respuestas a preguntas incómodas juntos, asegúrese de suscribirse al canal. Le espera una serie de análisis de otros enigmas y artefactos históricos que no encajan en la visión oficial del mundo. Los próximos episodios estarán dedicados a los acueductos y sistemas de fontanería de la antigüedad, las tecnologías de procesamiento del granito, los enigmas de la datación de monumentos arquitectónicos. Cada vez aplicaremos el mismo método. Ninguna fe ciega en la autoridad, solo hechos, cálculos y lógica. Dele me gusta a este video si cree que este tipo de preguntas deben plantearse abierta y ruidosamente, incluso si provocan la desaprobación de los círculos académicos. Cada me gusta demuestra que el pensamiento crítico aún no ha muerto bajo el peso de los dogmas escolares. Y lo más importante, escriba su opinión en los comentarios. ¿Cree en la versión oficial sobre los artistas que pasaron años tumbados de espaldas en la oscuridad y el hollín, creando obras maestras? ¿O le parece que algo fundamentalmente no está bien aquí? Quizás usted mismo ha trabajado como restaurador o artista y puede confirmar o refutar mis cálculos. O quizás conoce hechos y argumentos adicionales que no he mencionado en este episodio. Discutamos, debamos, verifiquemos unos a otros, busquemos la verdad en un debate abierto. Para eso existe el libre intercambio de opiniones, no para sentir al unísono con el guía turístico. No tema dudar de lo que se le presenta como una verdad inmutable. No tema hacer preguntas incómodas a las personas con togas de profesor. La verdadera ciencia se basa en la duda y la verificación, no en la aceptación ciega de la autoridad. Espero sus comentarios, espero críticas constructivas, espero nuevos hechos. Juntos podremos acercarnos a comprender cómo se crearon realmente estas enigmáticas obras de arte y qué se esconde detrás de las hermosas leyendas de genios sufrientes. Hasta el próximo episodio de Investigación.
Y recuerde, la historia la escriben los vencedores, pero la verdad se puede encontrar si se observan atentamente los hechos. M.